Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecitos y yo qué. El cafecito de hoy tenemos una invitada muy especial que es Elizabeth Ríos. Abraham Valverde, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar con ustedes otra vez, como cada miércoles. Me encanta estar compartiendo con ustedes una vez más. Y también como cada miércoles tenemos a nuestra siempre querida y un poquito escandalosa Mariana Lavesi. ¡Bravo! ¡Hola! Pues Hola. sí, contenta de este episodio porque hoy nos acompaña mi madre. Sí. Liz Ríos, también conocida como Keno en el mundo más cercano, es mi mamá, es madre de 3, yo soy la menor. Ya después a lo mejor conocen a mis hermanas, pero por ahora vamos a conocer un poco de la historia de mi mamá, que creo que tiene muchas cosas interesantes que contar. Espero que logren identificarse con algunas y que podamos aportar a muchas vidas. Así que bienvenida, mamá, a Cafecitos y o qué. Bienvenida, Liz. Ay, muchas gracias por invitarme y sobre todo que están iniciando. Está padrísimo su proyecto. Muchas Y gracias. Aquí estoy para contar un poco de mi historia y espero que a alguien le sirva, se identifique y si no, aunque sea se divierta. Hecho chismecito. Seguramente sí tienes una historia de vida súper interesante, Liz. Porque sí, se me olvidó ahorita en la introducción decirles que mi mamá no es mexicana de nacimiento. Ella nace en Nicaragua, en un pueblo que se llama Chontales. Y llega a México, ahorita nos contará cómo es que llega a México, pero bueno, creo que ahora eres más mexicana que nicaragüense porque ya tienes más tiempo en México que en Nicaragua, ¿cierto? Así es, llegué de 18 años y pues ya llevo 40 y tantos años aquí y por elección soy chilanga, además, no solamente mexicana, sino chilanga. Oye, pero sí tienes el acento, Liz. Eso todavía. nunca se pierde, pero Sí. fíjate que cuando voy a Fíjate. Nicaragua o hablo con alguien de allá, empiezo a hablar muy nicaragüense. Ay, ¿Ah, ese sí? es un efecto rarísimo que siempre se lo hemos dicho. Yo me acuerdo de niña como estar así que le llamaban de Nicaragua, pero era ¿aló? Inmediato era como, wow, esa no es mi mamá, ¿qué le pasa? Y empezaba con palabritas y así, y se le quedaba como 2 horas más, después de que colgaba la llamada, seguía hablando súper nica y siempre nos burlábamos de ella, la verdad. Sí. Pero está padre, ¿no? Y cuando voy allá, hay un fenómeno que me dicen de que, ay, hablas como mexicana, ya cantas. Entonces ya no entendí qué acento tengo. Es que dicen que los mexicanos Cantamos. ¿no? Tenemos el cantadito al Sí, final. de hecho la familia nica, cuando vamos, siempre nos hacen burla como del cantadito, Ujú. pero yo no entiendo cómo le hacen burla a ella porque yo no siento que ella tenga el cantadito, pero bueno, según los nicas, sí canta. Ok. Y Ok, según los ok. mexicanos, habla como nica. Entonces, Ujú. bueno, pues quién sabe. Piensa. No, Ya es yo una- no lo noto mexicano, ¿eh? O ¿No? sea, no, el acento no, sí lo noto de por allá muy lejos. Sabes que luego también me confunden con el sureste. Ok, ajá. Y tengo algunas palabras que sí las usan en el sureste, que también las usan en Centroamérica. Y hay otra cosa, es que me como las S. Sí, de eso me di cuenta. Y, Ujú. y también, si no lo pienso, por ejemplo, yo digo Miriam, aunque sé que Ok. se escribe Miriam. Ok. Y Cambias la ajá, M cuando por lo la escribo, lo escribo Pero es chistoso, la perfecto. M la cambias por la N y la N por la M. Ajá, Ay, Porque qué dices jamón. chistoso. ajá. Sí, qué chistoso. Entonces sí está chistoso, hay un fenómeno. Pero bueno, Pero bueno, bien lo dijo Chabela Vargas en algún momento, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Donde Entonces, se nos da la chingada gana. bueno, yo no lo quería decir así, pero qué bueno que me completas la frase porque eres la nicaragüense más mexicana que hemos tenido en Cafecitos y yo. Sí, Gracias. seguramente la única.
Liz, y aprovechando que ya empezamos esta conversación, nos gustaría que le contaras no solamente a nosotros, sino a todo nuestro público, ¿quién es Liz y cómo llegó a México? Pues mira, llegué a México. No, pero ¿quién Bueno, es Liz? ¿quién es Liz? Bueno, yo soy de un pueblo y de Nicaragua, de la provincia de Chontales. Nosotros vivíamos ahí cuando a mí me mandan a estudiar a la capital, ya la secundaria, y a los 15 años ahí está la revolución, estalla la revolución sandinista, donde derrocan a Somoza. Nosotros tuvimos que hacer un como tipo búnker provisional. Wow. Porque la colonia donde vivíamos es tomada por los sandinistas. En ese momento todavía empieza la revolución y entonces el ejército de Somoza empieza a bombardear. Y entonces tuvimos que poner colchones, almohadas, todo porque el peligro era, o sea, si estallaba una bomba en la casa, nos moríamos todos. Eso, o sea, de ahí no nos eso se sabía, ¿no? Pero si la bomba estaba compuesta se llamaban charneles. Entonces, al impacto, esos charneles se distribuían y entonces eso te podía caer y matarte, matar a una persona, ¿no? Entonces era de lo que realmente nos protegíamos. Okay. Oye, Ma, perdón que te interrumpa, pero es que de las historias que tú nos has contado a nosotras, o sea, a mis hermanas y a mí, ahorita que lo estás diciendo, creo que valdría la pena que pongas en contexto la casa cómo era y cuántos vivían, porque no vivías solo tú, y con quiénes vivías y con quién armas este búnker, y cuáles son, que eso creo que nunca te lo he preguntado y ahorita me surgió, ¿cuáles son las palabras o de qué manera los adultos de ese momento les informan a los niños o a los jóvenes que vivían en esa casa la situación de guerra como para tratar, o sea, o les dijeron la verdad como era fría y seca, o medio se los disfrazaron? ¿Cómo fue el que les dicen tenemos que hacer un búnker? Mira, para empezar, solo vivía mi tía y yo. ¿Y tus Sí, abuelos? O sea, espérame. Pero mis abuelos vivían yo no vivía con mi mamá, vivía con mis tías, porque yo fui criada por mis abuelos maternos. Entonces, nunca viví con mi mamá ni con mi papá. Ahorita regresamos a esa parte. Y entonces, cuando yo me vengo a vivir a Managua, vivo con mi tía, porque era como la que había vivido yo toda la vida, la más cercana, ¿no? Y ya era una adulta. Sí, obvio. Y yo tenía, te digo, 15 años en ese momento. Pero mis abuelos vivían en Chontales, pero resulta que yo tengo un tío al que matan, un tío militar de parte de los Somoza, o sea, militar de Somoza, y lo matan en una emboscada. ¿A Santiago? Sí, a Santiago, que era primo de mi mamá, primo hermano de mi mamá. Entonces mis abuelos vienen a la vela, al funeral, y se hospedan con nosotros. Mi mamá llega a verlos con su hijo, que es mi medio hermano, su esposo, a verlo a sus papás que llegaban de Chontales. Y en eso toman la colonia y quedamos atrapados. Ay, todos. O sea, en una visita Sí. De que fueron al velorio, exacto, a ver. Claro, se detona todo y entonces todos quedan atrapados Quedamos atrapados porque ya habían inicios de tomas de casas, de bombas. Te digo que a mi tío lo acababan de matar, o sea, todo eso, pero todavía no estallaba la guerra. Oye, Ok. Liz, yo nada más tengo aquí por curiosidad, porque no había estado tan de cerca con una persona que viviera algo así.
sea, lo vemos a veces tan lejano, ¿no? Tú que estuviste ahí, tú lo viviste, ¿tenías 15 años? Sí. ¿Cuál era o sea, cómo actuabas? O sea, a lo mejor ¿O va a qué ser muy sentías? boba mi pregunta, pero hay personas que sí son tan vulnerables que pues les afecta demasiado ese tipo de cosas, evidentemente, pero hay otras que son muy fuertes. ¿Tú cómo lo viviste en ese sentido? Pues según yo lo que recuerdo, porque realmente yo ahorita siento que es una película. Se lo puedo sí, decir claro. así, o sea, como un recuerdo lejano y Ujú. creo que una parte ha sido como una protección, Un mecanismo de defensa. mecanismo de defensa que lo he hecho así, Ujú. sin querer, ¿no? Entonces, ¿Como inconsciente? sí, o sea, no me he dado, pero que ahorita lo veo como así, como lejano, igual a través de mi mecanismo de defensa lo veo como que otra Sí, persona, como ¿me cuando entiendes? a un niño le pasa algo traumático, ¿no? Y lo bloquea de su cerebro y como que no lo procesa, o sea, no lo recuerda a veces o lo distorsiona. Quiero Ajá, pensar que es algo así. algo así porque lo recuerdo, pero no te puedo decir sentimientos. Ok, vaya, ya. O sea, así de decir, tenía miedo, Ajá, ajá. no, Solo lo viviste y listo. solo Sí. ajá. Y nos ibas a decir cuál es la comunicación que tienen los adultos con ustedes para decirles está tomada la colonia y tenemos que crear un búnker. ¿Cómo fue eso? Porque siendo adolescente y supongo que pues había Bueno, más niños no solamente mi medio hermano, que eran más que chicos, Gonzalo. son 4 años menor que yo, O sea, él tenía 11. 11, pues, o sea, nos dijeron, de repente llegaron los sandinistas y con metralletas y entraban a Ay, las qué miedo. casas y entonces están tomadas terror. las casas, Ujú. ¿no? Y eso, y mi abuelo era muy somocista. Entonces era también un miedo a que se lo llevaran los Sí, que sandinistas, se No, supiera, sí, ¿no? que se claro, supiera, ¿no? claro. Entonces era como cada vez que llegaban, porque pusieron una metralleta, la casa era una esquina, Ujú. entonces daba ¿Fue la así casa la que vuelta, conocí? no, Ah. y tenía muro, ¿no? Así. Entonces ahí los pusieron una metralleta y estaba como un francotirador. ¿Todo el tiempo? Sí, es de Sí, película esto. sí. Entonces la casa era un blanco, ¿no? Para el otro, para los somocistas, Somocistas. ¿no? Era un Ujú. blanco y entonces, pero no podíamos, o sea, estábamos en mano de ellos porque ellos estaban, te digo, secuestraron la colonia. Ujú, ujú. Entonces, empezó el bombardeo, te digo, no sé cómo llegaron y entonces los adultos no nos dijeron nada. Simplemente se Se dio entendió. y Se ya. entendió Ujú. y era nada más indicaciones de vamos a hacer, obviamente los adultos fueron los que decidieron hacer ese tipo búnker, Ujú. que era, te digo, con Para colchones y nos protegerse. metíamos abajo de eso porque los bombardeos empezaron y se oían los aviones y cuando se silenciaban, Venía la soltaban la bomba. bomba. Entonces, cuando oíamos los aviones, porque no era todo el tiempo, pero Ujú, tampoco ujú. sabías a qué hora, ¿no? Sí, Claro. claro. Entonces, cuando venían los aviones, pues nos metíamos en ese refugio y nos poníamos como en círculos, Ujú, así en ujú. círculo uno, y pues a esperar a que pasara el bombardeo. Yo eso sí me acuerdo que después de que ya pasó todo, yo hubo un tiempo que los aviones me alteraban. Ujú. El Te ruido quedó del como avión, el ese ruido del trauma, avión y ¿no? todo Ujú. eso, pues sí. ¿Y Ok. cuánto tiempo duró este 17 sitio? días. Y yo tengo una Wow. pregunta. ¿Tienen dato, bueno, tú lo tienes, el dato de cuántas personas murieron en esa guerra? Pues ahorita no me acuerdo, pero sí lo tengo. Sí lo tengo porque escribí un libro. El ¿En año serio? pasado sí lo publiqué más o menos con mi vida y desde o sea, y obvio toco esa parte, ¿no? Wow. Abajo Y les vamos a dejar la descripción del nombre del libro, el título, para que lo puedan buscar a quien le porque interese. Eso te iba a decir, mi amor, ¿me lo compras? porque o sea, no Es solo eso, interesante. sino toda mi vida, o sea, es como mi biografía, Sí, tu historia. mi historia y hasta ahorita, pero también meto la parte espiritual, o sea, todas mis enseñanzas, todo esto.
Ok. todo Que- mi camino. Que les quiero compartir algo que recuerdo de hace varios años. No sé si vieron ustedes la película de Voces Inocentes, que habla de la guerrilla de El Salvador, que fue muy pegada a la revolución de Nicaragua, ¿no? ¿En tiempos o no? El Salvador fue antes, pero ahí no hubo una revolución, sino siempre fue una guerrilla. Pero diferente. lo que recuerdo es que fuimos al cine a ver Voces Inocentes con mi mamá, mis hermanas y mi papá. Y a la mitad de la película, si recordarán las escenas, de repente hay una canción que se toca como a guitarra para tranquilizar como a los niños. La Y casa de cartón. ¿La casa de cartón se llama? Bueno, decía algo, no sé si así se llame, pero decía algo de las casas de cartón. Y lo que me acuerdo es o sea, creo que ese es uno de los primeros impactos que tengo como hija, viviendo esta historia de mi mamá a través de mí, pues. Porque de repente a media película está esta canción y mi mamá, yo estaba junto a ella, y la empieza a cantar. Y entonces me acuerdo de voltearla a ver y verla llorando, ¿no? Así como con lágrimas escurriendo en sus cachetes. Y me acuerdo como el impacto la verdad es que mi mamá no es una persona que suele llorar muy seguido, ¿no? Sí, La he visto llorar claro. muy pocas veces en mi vida. Y esa es una, ¿no? Y entonces en esa escena de voltearla a ver y ver cómo le están, cómo está derramando lágrimas y cantando la canción y se la sabía perfecto. Yo me acuerdo de decirle, ¿por qué te sabes esa canción? Y me dijo, pues porque es la misma canción que cantábamos nosotros en la guerra. Y ahí fue como, ¡ah! Ok. Y me acuerdo de quedarme fría como de no sé qué Esa se dice en canción estos momentos. es de los Godoy. ¿Ah, sí? Ujú. Ah. Y los Godoy es un grupo pues que era muy revolucionario y hacía canciones. Corrida, no es como una corrida. No, ¿No? o sea, canciones contra el gobierno de Somoza y todo, Ujú. ¿no? Yo antes, o sea, cuando estaba en la prepa y eso, pues yo salía a grafitear porque yo era sandinista. Aunque mis Era abuelos rebelde, eran, Liz. aunque mis abuelos eran somocistas y todo, Ahí luego te quejas de cómo salí yo. pero al final, Así como. o sea, me salía a grafitear y ni se enteraban, porque yo me salía en la noche con mis compañeros ¿En a serio? grafitear, a hacer Vandalismo. no vandalismo, a poner Solo Muera era Somoza, rebeldía. Ujú, ujú. Viva el FSLN, y cantaba todas esas canciones. Y yo estaba súper enamorada de los comandantes, o sea, Ay, ¿no? De los mira. comandantes que eran de 28, 30 años, pero eran como los héroes, ¿no? Ajá, sí, claro. Y si hiciéramos una pausa en ese punto de tu vida, ¿cuál sería como el mayor aprendizaje que tendrías? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa etapa o que digas, esto es lo que me marcó por el resto de mi vida de eso que viví en estos años? Pues yo creo que no me afectan muchas cosas. Te hizo Me muy hizo fuerte. muy Te hizo fuerte. fuerte, me hizo fuerte y además de, ¿cómo se me fue la palabra? Que no eres aprensiva. Ajá, no soy aprensiva, digo las cosas muy directas, Ujú. o sea, no, las cosas materiales no me interesan mucho, o sea, me gusta lo material y sé que hay que vivir y lo disfruto y todo, pero no soy apegada. Al Y principio yo sí. creo que es por todo esto de que o sea, mis abuelos les confiscaron todo, se quedaron en la calle, Ujú. porque al ser ellos homocistas, Ujú. les quitaron Todo todo. Y justo iba a esa parte, Liz, porque lo poco que nosotros sabemos de ti es que fuiste criada por tus abuelos. Ujú. Entonces, quiero pensar que también, por una parte, el vivir una guerra tan fuerte, ¿no? Y también que no viviste con la protección de tus padres, sino de tus abuelos, eso todavía refuerza más el que seas fuerte, ¿no? Así es, y luego vengo a México sola, pues Sí, ya, ajá. sigo teniendo que Ser afirmarme como una independiente, ser persona fuerte. fuerte, ¿no? Y pues a criar a mis hijas sola con mi marido, porque al final, pues luego, aunque con mi suegra y la familia de mi suegra eran mi familia porque me acogieron Ujú. y me quisieron y yo los quise y todo, pero no es lo mismo. Ujú.
No es lo mismo que tú vayas y le digas a tu mamá, cuida a mi hija, ¿no? O cuida, Claro, sí. o necesito tal cosa, era por favor, y en ciertas circunstancias nos las cuidaban, pero pues realmente éramos Tomás y yo, con las 3 chamacas, y yo no tenía nadie aquí. Ujú, ujú. Oye, Liz, y me surge esta pregunta, ¿cómo una joven rebelde, una joven aguerrida, una joven que se hizo una coraza fuerte en la guerra, llega a México y ese choque cultural, ¿cómo fue? Porque al final, pues llegas a un país que estaba en paz, con gente que es como mucho más abierta, como mucho más amigable en una época, Tranquila, muy llegas en Los los tranquila. 80s. 80s, en donde estaba la bonanza en México. ¿Cómo fue ese choque cultural? Amor y paz. Pero mira, yo, o sea, la guerra, la revolución fue en el 79, yo llego aquí en el 82, entonces todavía vivo allá unos 2 años, ¿no? De 2, posguerra. 3 años de posguerra y, o sea, se podía vivir. Tampoco era que no vivieras, no hubiera fiesta, no hubiera, o sea, sí estaba destruida la ciudad, había muchas cosas, pero sí se podía vivir. Entonces, cuando yo llego a México, obviamente para mí, pues una ciudad grande, Nicaragua es muy chiquito, es Muy. ¿no? Sí, entonces pues llegué a otro mundo, Sí, totalmente diferente. Sí. otro mundo, pero ¿Pero te gustó? sí, O sea, desde que porque llegaste, pisaste y dijiste, de aquí soy. mira, yo ya conocía es que, bueno, Es que es hay un hay revoltijo otra historia en ahí. nuestro árbol Extraño, genealógico tanto bastante extraño. extraño. Muy random. ¿Puedo echarme rapidísimo el resumen? Ok. Sí. Pero ¿a quién ibas a decir que conocías? Porque no A entendí. Julia, ¿Y Julia por qué la conocías? porque fue a Nicaragua Ah, en el 81 ok. y tuvo 6 meses Julia es allá. una tía mía. Ok. Les explico rápido el árbol genealógico para que puedan tener el contexto Anótenlo completo. porque si no, no lo Sí. van a comprender bien y repásenlo durante un mes. Previo al matrimonio de mi mamá y mi papá, ya existía en la familia el matrimonio de su papá, o sea, mi abuelo, con la hermana de mi papá, o sea, mi tía. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuñada era su madrastra al mismo tiempo. ¿Ok? Wow. Pero este matrimonio, ¿les explotó el cerebro? Sí. Ok. Este matrimonio ya estaba consolidado, de hecho ya habían 3 hijos, que son los medios hermanos de mi mamá. Y son mi mamá y mi papá quienes metieron el desastre familiar, hablando de esta línea de árbol genealógico. Pero por eso ya tenías como este antecedente de conocer a una de sus cuñadas, porque ella ya había viajado a Nicaragua con su hermana, ¿no? O sea, su madrastra. Ujú. Y ella, Ok. Le pueden regresar las veces que Sí, necesiten. unas 10 veces. bueno, y ella se llama Julia, que luego fue mi cuñada. Entonces, cuando yo llego a México, ya era amiga de ella, ya la conocía, había estado 6 meses allá en Nicaragua, entonces no me siento tan perdida, ¿no? Ok. Y además te digo, la familia me acogió muy, 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 me abrió las puertas, yo nunca me sentí como extraña, Te me sentiste a integré gusto, muy rápido. sí. Y yo llegué en julio, hice el examen a la UNAM para estudiar ontología, me lo aprobé y mis clases empezaron en septiembre. Entonces también pues empecé a integrarme en las clases, Actividad, con amigos, y ya y tu a hacer mente ya estaba amigos. extraña. Entonces Ujú. realmente que yo extrañara Nicaragua y sufriera, no. Ok. O sea, sí extrañaba, obvio, pero no era de que llorara por Nicaragua, ¿no? Ujú, ujú. Oye, esto nunca te lo he preguntado. ¿Y la parte de tus abuelos? O sea, esta parte como de, pues al final tus abuelos eran esta figura paterna y materna que no tuviste. Y al venirte a México, ellos tampoco eran como algo que extrañaras o que dijeras, necesito la guía o necesito el consejo o necesito el regaño o no sé, me O siento la perdida. protección. Ajá. ¿Qué pasaba en esa parte en el tema emocional tuyo?
Ajá, no, fíjate que yo creo que fue tanta lo que viví aquí que me gustó, que me Que se te olvidó lo de que allá. me cubrió No extrañaste todo. tu No, pasado. no. A Y eso es nada lo ni que a nadie. y es algo que me he preguntado toda la vida, ¿cómo puedo pasar de un lado a otro tan rápido? Ok. Pues yo creo que fue esa parte de esa protección que tú misma te hiciste, ¿no? Te hiciste tan fuerte Sí, una coraza. que en realidad son pocas las cosas que te puedan... Y me mueven poquito, ¿eh? O sea, me mueven, haz de cuenta, poco tiempo más bien. El otro día era lo que yo estaba platicando con mi otra hija de los dolores de muerte que he tenido, de pérdida de personas. Ujú, Te puedo contar con cuatro personas nada más. ujú. Y son que lo lloro 2 días. Pero incluso a mi papá, ¿eh? O sea, No. yo sí Ujú. recuerdo que cuando murió mi papá, pues fueron un matrimonio de 32 años Un super unidos. y era un matrimonio bastante funcional, que eran muy unidos y eran incluso, puedo llamarle hasta cierta dependencia. Y había amistad, había hasta Complicidad. complicidad. Ay, qué bonito. Qué Y bonito. y que yo hubiera creído, o cuando murió, yo sí tenía como cierto temor a qué va a pasar con mi mamá, ¿no? Ujú. Y pues no, la verdad es Tu que sí, mamá, como dices, siempre, fuerte. ¿no? le lloró 2 semanas y vámonos. Y eso, o sea, pero es algo que está tan integrado que no, ni siquiera tengo que hacer ningún esfuerzo. Sí, claro, y tampoco se trata ni de fingir ni de tratar de ser algo que no eres, ¿no? No, es que así me pasa. así eres. Así me Ujú. pasa. Entonces, no extraño, no, No no necesitas, necesito, o sea, no ah, dependes de. no. Ujú. Y aún a mis hijas las amo, las adoro, pero si no las veo, no las veo. Ok. ¿Me entiendes? Y No. Mariana, la, 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 la. No, porque fíjate que creo que soy bastante parecida en ese sentido. Sí, yo también lo creo. En la experiencia que yo tuve de alejarme de la familia y de la ciudad, los 2 años que estuve en Mérida, es más, nació de ella. Qué raro también, incluso cuando recibí el mensaje se me hizo súper extraño que recibí ese mensaje que me dijo, a ver si algún día te acuerdas que tienes madre, porque literal podían pasar 5 meses y no había comunicación alguna. Me pasa, Qué fuerte. o sea, es como bastante parecido en eso, y no sé si venga incluso de la crianza, ¿no? O de la forma de que nos educaron, o cómo se ha transferido esta coraza, a lo mejor no las transmitió o no las transfirió de alguna manera a sus hijas, ¿no? Claro, sí. Porque sí creo que, ahorita que lo decías, que no solo te afectó en este mecanismo de defensa de hacerte fuerte o de no ser aprensiva o de no querer como tener las cosas o que las puedes soltar fácil, pero también creo que la parte socioafectiva, claro que se ha visto afectada en tu vida. Incluso con nosotras como hijas, ¿no? Nunca, o sea, no había tanto de contacto ni de tan cercanía, poco se verbalizaban las palabras de te quiero, ¿no? Era su forma de enseñarnos o de demostrarnos su amor, no era tanto con contacto ni con palabras, era más a través como del servicio o del estar pendiente o de la comida, mucho también creo que fue a través de la comida. Y eso también venía como en el caso de mi papá era un poco parecido. Y fíjate que es chistoso que yo creo que esto es un efecto posguerra, porque la familia de mi papá también viene de posguerra española. También vivieron la guerra. Entonces es como bien chistoso porque todo el servicio de las dos familias, digo, el demostrar el amor en las dos familias es mucho a través de la comida. Uy. Pero eso es una perspectiva desde la hija. No, bueno, sí, pero desde todos Porque los hijos. porque lo Porque viviste hemos como hablado. hija, claro, pero a mí me gustaría como escuchar esa perspectiva, pues desde la mamá, Claro. ¿no? O sea, porque ahora ¿Como nos queda mamá? claro cómo lo ve Mariana o cómo lo vivió Mariana, pero me encantaría escucharte cómo, o sea, tú cómo crees que todo esto que viviste, cómo pasar toda esta historia, un día estás en Nicaragua, otro día eres rebelde, otro día ya eres odontóloga, estudiante de odontología, Mexicana. otro día ya eres mexicana y al siguiente fin de semana ya eres ¿Eres mamá? ya eres mamá y ya tienes una familia Esposa. tradicional mexicana. ¿Y tú cómo crees que todo esto que sucedió en un periodo de tiempo tan cortito influyó en tu forma de ser como mamá y ahora como abuela? Sí, claro. Pues yo daba
podía. lo que tenía mi capacidad de dar, Ujú. ¿no? En ese momento y mi conciencia en ese momento. Obviamente era una escuincla de 21 años cuando tuve a mi primera hija, ¿no? Ujú. Entonces, pues la crié como Dios me dio a entender Claro. y como mis sentimientos y todo lo que me había pasado y me había marcado me lo permitieron. Pero siempre, yo me acuerdo que siempre he sido como mucho de cuidar, del servicio, dice Mariana que la comida, pero no era de come y Ajá. aquí está el pastel, ¿no? Más Ujú. bien era de, De ya de, comiste, de te no, sirvo de hacerles algo. comida rica, Ujú. Ah, ya, ok. porque Como yo de siempre siempre tener algo especial, algo especial, diferente. De hecho, nuestros compañeros de escuela cuando iban a comer a la casa siempre decían que en la casa siempre probaban algo que nunca habían probado. Ujú. Porque como que sí se enfocaba mucho en que fuera como comida especial todo el tiempo y de no repetir. Eso es algo que también se me quedó como súper grabado de que no podíamos repetir la comida. O sea, no podías comer lo mismo que habías comido ayer. Todos los días era algo diferente. ¿Todos los días cocinabas, Liz? ¿En serio? yo sigo Y, to- cocinando todos los días. Ay, sí. qué Y todos los locura. días nos mandaba un lunch distinto. Nunca repetimos lunch. Y siempre era como, sí, como gourmet, como cuidar la alimentación que fuera sana. O sea, a eso se refiere con lo de la comida, ¿no? Ujú, ujú. En mi casa nunca había refrescos, no No había dulces. o sea, dulces. Los dulces, Tomás era el consentidor de los dulces. A mí no me gustan los dulces, entonces Ujú, pues ni me ujú. interesaba. Y los postres a ninguno de los dos nos gustaba. Ujú. Entonces No tampoco existían los existían los postres. postres, pero entonces era él que les compraba el dulce, pero eran los de fines de semana nada más, ¿no? Ujú, ok. Muy Y, bien. ajá, y entonces te digo, ese fue mi querer y de llevarlas a todos lados y que si querían la clase aquí, o sea, todo el tiempo las llevábamos a clase, todo lo que quisieran. ¿Y hay algún platillo o alguna comida que recuerdes de forma especial? Que digas, este era como de fechas especiales o este platillo era mi favorito, no sé, algún... Aquí no, o sea, sí, un Todos platillo eran especial, especiales. no. Un platillo especial, pero por ejemplo el día de los cumpleaños no. siempre era el platillo especial de la De cada Del persona. quien. cumpleañero. Ujú. ¿Y Del cuál era el de cumpleañero. Mariana? Cuéntanos. A ver si te acuerdas, Liz. Ay, Mariana, sufríamos porque sus platillos Ah, no, pero el especiales. de cumpleaños sí había uno especial. ¿Cuál me hacías en mi cumpleaños? A ver. ¿Ves? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Aquí va a haber problemas. No se acuerda. Yo les puedo decir. A ver. Era comida japonesa. Ay, qué O sea, rico. me hacía sushi, o me hacía yakimeshi, o me hacía teppanyaki. Uf, qué rico. Sí, sí, y pero siempre era esa forma, era mi querer, ¿no? Ujú. El de cuidarlas, el de llevarlas, el de Y era tu traerlas, manera de de demostrarles, ¿no? demostrarles. Que Sí. todos tienen diferente Sí, manera de... lo que yo decía es que había pocas palabras afectivas y poco contacto, y tampoco fue una mamá de jugar mucho con nosotras. Estaba pendiente de las tareas, estaba pendiente de llevarnos, de traernos de aquí y allá la comida, el lunch, el uniforme, de ir a los festivales, ¿no? Siempre estuvo como presente en la escuela, pero no era una mamá juguetona, ni de estar ahí como... cariñosa y Ajá. todo. Ok. Oye, Liz, y como para ir cerrando un poco esta parte, has vivido cosas muy fuertes, ¿no? Que te han marcado, este pasado te marcó en su momento, pues cuando fuiste mamá, en el desarrollo de tus hijos, ahorita incluso seguramente también te sigue, no afectando, pero sí jugando toda esa vida pasada que tuviste. Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? No haberme casado tan joven. ¡Sas! Esa no me la Ok. esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que, o sea, me perdí Ah. la parte de la universidad, de todo eso que creo que Importante. es muy importante y que te forma como adulto. Entonces, como que todo lo viví muy rápido, muy inconsciente, muchas cosas, Ujú. ¿no? Sí, de hecho alguna vez comentaste, ¿no? Que le pegó mucho a los 9 por ahí, 28, 28, 29. 29, darse cuenta que se había perdido toda la juventud y que no había hecho lo que la gente de su edad estaba haciendo en ese momento, porque ella ya era mamá de 3.
Y O sea, mamá de 3, ¿a qué edad ya eras? A los 25. ya tenía 3. Wow. A los 25 yo tenía ya las 3 y además fueron las últimas 2 con un año de diferencia. Entonces era, pues tenía una Volverte marimbita, loca, ¿no? sí. Se repiten los patrones. Uy. Entonces, Ok. pues sí, entré en crisis en ese momento de decir, oye, mis amigas andan ahorita en la fiesta y yo aquí con niños. Oye, qué chistoso, yo juraba que dirías, oye, me hubiera gustado o me gustaría cambiar el no haber vivido esa guerra, alguna otra cosa. O haber crecido con mis papás. Sí, o- exacto, haber crecido con mis papás y no con mis abuelos. Fíjate, qué cañón, ¿no? Cómo tenemos Es una que sabes perspectiva. que yo he trabajado ahora la parte de mis papás y todo eso, pero yo nunca sentí que me hicieran falta. Ok, sí. Entonces, mis abuelos me dieron mucho amor y mis tíos y todo, y fui una niña muy consentida. Que Ah, pues dijiste, eso de aquí soy. es que además fui la primera nieta, vivía en un pueblo, entonces me decían nena, para empezar. Era la Todo nena del el pueblo. La nena. todo el Ujú. pueblo. Entonces, era la nenita del pueblo, así, y me acuerdo que para mis cumpleaños, desde la mañana empezaban a llegar los regalos de los adultos del pueblo. Y luego era mi fiesta Guau. y llegaban los de mis amigos, ¿no? Pero era así, doña fulanita, el regalo de parecía esas de corte. De hecho, fue Miss dichosa. Nicaragua. ¿En qué año fuiste? No, pero no fui Miss Bueno, Nicaragua pero ¿en qué año en la fue eso? escuela. No, pues tenía como 12 años, pero fue de la escuela. Ay, es que tiene su foto Sí, así sí. con su bandita Tienes que Miss Nicaragua. y enseñárnosla. Sí, la verdad es que se veía guapísima. Y Si nos la Está bien padre enseña esa y la foto. tenemos, prometemos meterla aquí para que la vean. sí, entonces te digo, mis papás para mí, bueno, mi papá era un total desconocido porque yo lo vi de niña 2 veces y hasta después de la guerra que llegó a vivir a Nicaragua fue cuando empecé a convivir con él y con su familia, ¿no? Ujú. Entonces, mi mamá, pues yo la consideraba como una tía. Ujú. Iba Ok. con ella de vacaciones y obviamente siempre me mimaba porque pues compensaba, ¿no? Sí, sí. Con darme cosas, jamás me regañaba, jamás me decía nada, o sea, entonces crecí muy consentida, muy Haciendo lo que mimada. quería. Ajá, que de repente les he reclamado de eso de decir, oye, pues es que creo que nunca me pusieron límite. ¿En qué edad tenías cuando tu mamá regresó y te quiso llevar y tú te negaste? Pues no sé, igual 7 años, 8, no sé, una vez que Es quise. que yo por más que quiero, como me imagino esa escena, digo, se me hace fuertísima y tú la cuentas con una ligereza que digo, Sí, y aparte ah, más ¿cómo? a esa No edad, entiendo. ¿no? O sea, yo creo que un niño a esa edad ve a su mamá y pues Lo que corre quieres a es sus correr a abrazar. No, pero es brazos, que sí. yo haz de cuenta que llegaba de vacaciones y la veía y siempre era como, sí, es tu mamá, pero yo no la consideraba mi mamá, Ujú, yo la ujú. consideraba La una tía. tía. Una Y es adulta más, más. mis tías que vivían conmigo, o sea, una tía que no se casó, que se casó muy grande y que era como, podría decirse mi segunda mamá después de mi abuela, ¿no? A ella era un cariño diferente. Ujú, ujú. Sí, tenías hasta respeto, ¿no? Estás hablando Ajá, Ligia. sí. Con mi mamá, pues la veía nada más en vacaciones. Cuando yo iba de vacaciones o ella llegaba, entonces vivíamos en otra ciudad. Entonces, pues no. Qué impactante, cómo el desapego que tú tuviste con tus padres, ¿no? Envolvió todo lo que viene después en tu presente, en tu futuro, en la actualidad, y por eso traes una mentalidad muy diferente a lo que normalmente pues trae una mamá, ¿no? O una abuela, porque también ahora yo creo que con los nietos, ¿no, Mariana? Sí, También se relaciona de una manera distinta a lo que tradicionalmente conocemos como unos abuelos, ¿no? sí, creo que al final, pues es todo el paquete completo, ¿no? No hay manera de que podamos huir de nuestro pasado. Puedes aprender a agarrar lo mejor de tu pasado, tratar de transformarlo o resignificar muchas cosas. Sin embargo, pues
sigue siendo parte de tu historia y hay cosas que no vas a poder cambiar, borrar o Ujú. hacerlas distinto aunque quisieras, y que pues obviamente le han afectado en muchas cosas, en sus decisiones, en su vida, en quién es ella hoy, cómo se relaciona con la gente. Pero también creo que le ha permitido pues ser una persona mucho más consciente ahora. Y por lo menos con mis hijos sí veo que ha cambiado cosas que no hacía conmigo como hija, que sí lo hace con mis hijos y desde otro lado, ¿no? Creo que nos daría esto para 3 cafés más, O 5. A mí- pero A mí esta historia creo me que ya hay tiene, que cortarle. me tiene impactado. Creo que es el episodio en el que menos he hablado, porque estoy impactado con esta historia, pero de verdad, Liz, te agradezco mucho el que hayas compartido esto con todos nosotros, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo se han preguntado por qué mi mamá no era cariñosa, por qué mi papá no me daba palmaditas en la espalda, no me hablaba bonito. Y creo que hoy, Liz, nos has dado una muestra de que se puede amar mucho, de muchas formas diferentes. Y esa forma que tú tuviste de hacer una personalidad, de ser la persona que eres, de ser la gran madre que eres, la gran persona que eres, y que nos lo hayas compartido, eso no tiene precio, Liz. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros y gracias por demostrarnos que no hay una sola forma de amar. Sumando un poquito a lo que acabas de decir, creo que también, mamá, tu historia y muchas de las experiencias que te tocaron vivir son una manera, más bien la manera en que tú has tomado varias de las experiencias que viviste, son un ejemplo claro de lo que es ser resiliente, y creo que es algo que sí nos has podido pasar a tus hijas, porque creo que las 3 somos bastante resilientes, las 3 hemos vivido situaciones bastante complicadas, complejas, y que a través de tu ejemplo y a través de tus experiencias, nosotras hemos podido también resignificar las propias y hacernos y transformarnos en personas fuertes. Creo que las 4 somos bastante, o sea, somos mujeres bastante completas y fuertes, y la gente incluso nos los dice. Entonces, pues al final tiene su lado bonito el tener cosas tan complejas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues gracias por esa herencia en vida. Oigan, y si ustedes han pasado por alguna historia similar o de, como dice Abraham, a lo mejor los papás, los abuelos, estamos o estaríamos muy contentos de leerlos, así que compártanos qué experiencias han vivido o qué les han contado esas personas cercanas que tienen. Y dado que eres una persona de ideas muy claras, Liz, creo que esta siguiente pregunta la vas a tener muy clara. Mira, fíjate. Nosotros nada más tenemos dos colores de Dos termo. opciones. ¿Blanco o negro? ¿Cuál eliges? El negro. A ver, agárralo. Ese es un regalito de parte de Cafecito Sí o Qué por haber Gracias. venido a contar tu historia. Gracias por contar tu historia y compartirla con nuestro público. Ojalá te podamos tener de regreso para que nos sigas contando más de ti. Creo que hay mucho de dónde sacar. Muchísimo. Es la tercera parte, ¿no? De mi vida, yo creo. 20 Apenas. A ver, veamos. A ver, hagamos Es la cuentas. tercera parte. ¿Cuál te Sí, porque sientes? está en los 63, Sí, así que ya. 62. No me pongas un año Oye, más. sí, Ay, Mariana, ¿qué te 62. pasa? Muchas gracias de verdad, Liz, por haber estado en este podcast. Y bueno, pues les damos también las gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Y les pedimos que no nos dejen de seguir, que no dejen de darle like a este video, de compartir, de etiquetar a esa persona que consideren que este podcast le pueda gustar, y suscríbanse también a los canales. Nos vemos el próximo miércoles con otro Cafecito Sí o Qué. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti, Liz, de verdad. Y por si se lo estaban preguntando, sí, una vez que terminemos este episodio, lo primero que voy a hacer es hablarle a mi mamá. Muchas gracias, Liz. Gracias por esta plática, por esta charla. Y no se olviden de buscar el libro. Si quieren conocer un poco más de la historia, también lo pueden hacer a través de su libro. Ahí Que lo nuevamente ponemos. el título es Ahí lo ponemos abajo. Listo, no se pierdan este libro y nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles, con otro cafecito, ¿sí? Ok. Gracias, Bye.